lo menos desprolijo. ¿Qué podría hacer la Junta Nacional de Justicia, que está en sesión permanente en estos momentos? Bueno, desde mi punto de vista, aquí es la única instancia que puede comenzar a dar, digamos, una solución al problema, ¿no? ¿Cuál podría ser? Porque tiene facultades disciplinarias en relación con la fiscal de la Nación. Puede iniciar un proceso disciplinario contra ella por estos hechos. No llega hasta diciembre. Roberto Pereira, abogado defensor de Zoraida Ábalos en la imputación penal, señaló que todo indica que la cabeza del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, está con la soga al cuello, pues ha estado involucrada con la política en tratos que no son parte de una autoridad del sistema de justicia como fiscal de la Nación. Y es que sus asesores intercambiaban cosas, se preocupaban por la destitución de uno u otro, se involucraban de manera irregular en el nido de ratas del Congreso, un ambiente que no es el propio, donde ofrecían que si se alineaban con sus intereses los libraban de investigaciones que pudieran tener en su contra. Además puntualizó que la Junta Nacional de Justicia es la única instancia que podría darle una solución al problema, porque tiene facultades disciplinarias en relación a la fiscal Bamba. Puede iniciar un proceso disciplinario en su contra por estos hechos y pueden suspenderla hoy mismo si quisieran, pues pueden emitir una medida de suspensión temporal de hasta por 6 meses. Para Roberto Pereira, las evidencias en contra de la fujifiscal Patricia Benavides son bastante sólidas y con eso podrían culparla por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal. A continuación te mostramos el video. Vamos a hablar con un abogado penalista que nos ayude a entender las varias aristas de lo que ha pasado hoy. Es un abogado no solo penalista, sino que tiene experiencia en temas de derechos humanos y de libertades informativas. Es abogado de varios periodistas, así que nos entiende nuestras necesidades. Una de las cuales es volvernos un poco abogados en los últimos tiempos. Gracias por acompañarnos, Roberto Pereira. Un gusto, Fernando. Dentro de todo lo que ha pasado ahora, está una fiscal de la Nación desbocada. Algunos hablan de implosión del Ministerio Público, pero yo veo un poco explosión, porque ella está haciendo que explote y que hacia todo el equilibrio de poderes en el país. No, sin duda una situación muy grave. Y yo, antes que nada, por una cuestión de necesaria transparencia para beneficio de los oyentes y televidentes, tengo que decir que soy abogado de la doctora Zoraida Ábalos en la imputación penal que la están haciendo ahora mismo, bueno, que se deriva de la acusación constitucional. Ha sido una coincidencia. Y así es. Y por eso lo digo, además, para que todo quede claro, ¿no? Bueno, efectivamente es un caso de unas dimensiones que no se veían hacía mucho tiempo, desde el 7 de diciembre pasado, cuando el país se despertó con un anuncio presidencial que removió, digamos, toda la maquinaria institucional. Creo que algo similar ha ocurrido hoy día. Es absolutamente inédito que se acuse no solamente un grupo de fiscales, porque recordemos que esto se sustenta además efectivamente en un pedido de una fiscal, que es el equipo que lidera la doctora Barreto, pero que es un juez el que autoriza. Y es un juez que ha evaluado las evidencias que se le han aportado y ha encontrado que son verosímiles, o sea que tienen un fundamento. Son policías que apoyan la acción. Así es. También hay apoyo policial. También hay una investigación policial y ya desde hace algún tiempo, ¿no? Cuando uno lee el auto del juez Chávez Támeres, que ha autorizado estos allanamientos, estas detenciones. Que es un juez de muy buena reputación. Es un juez emblemático del sistema penal nacional, ¿no? Y bueno, lee la resolución, el auto, y se da cuenta que hay una investigación desde mayo, por lo menos. Es decir, esto no ha ocurrido de la noche a la mañana, ha habido todo un trabajo investigativo bastante sólido. Entonces, más que un trabajo investigativo, entonces hay una institucionalidad dentro del Ministerio Público que podría arreglar las cosas que no hubo en tiempos de Blanca Nelia Colán. Ahí el arreglo vino de fuera. Eso es parte, digamos, de lo que explica lo que ha ocurrido. Es decir, que hay un grupo de fiscales que sí han tomado su trabajo. O sea, la propia institucionalidad del Ministerio Público podría limpiarse de un tema tan serio como que la cabeza. Sin duda. Los que estamos en el mundo del litigio sabemos que hay excelentes fiscales, que hay muy buenos fiscales que hacen su trabajo, que uno puede discrepar con las decisiones que toman, pero que es gente íntegra, ¿no? Y creo que esto revela esa situación, ¿no? Es decir, que hay un grupo de fiscales en el Ministerio Público muy profesionales, que son conscientes del rol que cumplen y que hacen su tarea de manera proba, honesta y profesional, ¿no? Ahora, pero siempre está la tentación de politizar la justicia. Ya lo de la judicialización de la política ya es un viejo tema que ya lo damos por sentado, pero en los últimos meses estamos viviendo una
politización de la justicia que hace que todas las instancias judiciales estén unas acusadas a las otras. Sí, yo creo que ese es un fenómeno muy, muy peligroso en el que hemos entrado ya desde algún tiempo, y creo que eso tiene que ver con las cabezas de las instituciones, con los liderazgos que las instituciones tienen. Lamentablemente, aquí hemos visto, por las evidencias que hoy día se han expuesto en esta resolución judicial, que todo indica pues que la cabeza del Ministerio Público ha estado involucrada con la política, ¿no? En tratos que no son parte de una autoridad de la instancia del sistema, digamos, de justicia, como la fiscal de la Nación, ¿no? Sus asesores, por lo menos evidenciados en esos mensajes, intercambiando cosas, preocupándose por la destitución de uno o del otro, ¿no? Es decir, involucrándose en un ambiente que primero que no es propio y además de manera claramente irregular, ¿no? Y además con una prenda pues que es muy valiosa, que exactamente, puede valer más que una coima. Oye, el poder. Si tú te alineas con estos intereses míos, te libro de esta investigación. Así es. ¿Qué es la base de la imputación del tráfico de influencias, ¿no? Porque yo tengo capacidad de influir y a cambio de eso hago un trueque, ¿no? Hago un trueque de aquello en lo que yo puedo influir. Claramente eso es una cuestión absolutamente negativa. Creo que algo similar le pasó en su momento al fiscal Chávarri, es decir, que entró a un juego político donde nunca debió entrar, debió mantenerse al margen. Y yo también veo ciertas diferencias, porque creo que la fiscal Benavides era hasta hoy más astuta que Chávarri. Yo creo que hay algunas decisiones que han tomado otros, como este señor Fernández Gerí de la Autoridad de Control del Ministerio Público, que es autónomo respecto a Benavides. Creo que la decisión de suspender al fiscal Vela y otras podría haberlas tomado él por su cuenta y haber sorprendido a Benavides con una decisión que llevó a este desenlace. ¿Qué crees ahí tú que ha pasado? Todo parece que no es así, ¿no? Parece que acá hay una coordinación, efectivamente, hay una mayor sofisticación, ¿no? En la manera en cómo se está actuando, porque efectivamente acá había un trabajo a través, todo indica, de dos asesores, ¿no? Que comenzaron a hacer trabajo político, ¿no? Fueron operadores políticos, ¿no? De decisiones que claramente estaban al margen o no competían, digamos, a una fiscal de la Nación, ¿no? Y yo no creo que las decisiones del señor Fernández Gerí sean decisiones que estén al margen, digamos, de esta lógica, ¿no? Porque es muy extraño que es las personas que precisamente están en controversia con la fiscal de la Nación, ¿no? Las que terminan siendo sancionadas por este señor sobre la base de argumentos realmente. Yo recuerdo claramente una entrevista que le hiciste tú acá. No podía siquiera explicar, ¿no es cierto?, lo que significaba una de las imputaciones. Ni siquiera ya había una discrepancia en la verosimilitud. Simplemente no se entendía. Me he quedado, ¿no?, sin entender ese primer hasta ahora, ¿no? Porque no se entiende, efectivamente. Pero tú como penalista, ¿tú has leído ese documento? Bueno, uno tiene que hacer esfuerzos interpretativos y tratar de buscar información adicional para tratar de entender. Porque lo que sí veo es que en la decisión ya de segunda instancia definitiva por la que se lo sanciona eficazmente a Rafael Vela, ahí se lo sanciona por los 3 puntos. O sea, por ese que ni yo entendí, ni él me lo pudo explicar, también se lo sanciona. Sí. Y nos quedaremos sin saber por qué fue. Claro, además es un caso armado que viene desde hace muchos años, que de pronto suscita el interés del órgano de control, y que se resume básicamente en que el fiscal Vela sale y critica una resolución judicial. Ya, entonces, pero ahora hay también que decir que este nuevo organismo, la Junta Nacional de Justicia, no ha estado funcionando bien, ¿no? Porque se les pasó por las narices este señor Fernández Gerí, que la Contraloría después descubre que tiene su hoja de vida llena de falsedades, y luego están dejando pasar actitudes como que este señor, que me lo dijo en esa ocasión, se había entrevistado con varios miembros del Congreso para hablar de su presupuesto. Para negociar su presupuesto, así es. Lo dijo. Por encima de la fiscal de la Nación, que es la titular del pliego. No, y además dijo también que él había resuelto no sé cuántos miles de expedientes en 48 horas, ¿no? Cuando le cuestionabas de que un fiscal que recién se había incorporado, hacía 2 días, era el que firmaba finalmente la sanción en primera instancia contra el fiscal Vela, ¿no? Es decir, hay un manejo
por lo menos desprolijo. ¿Qué podría hacer la Junta Nacional de Justicia, que está en sesión permanente en estos Bueno, momentos? desde mi punto de vista, aquí es la única instancia que puede comenzar a dar, digamos, una solución al problema, ¿no? ¿Cuál podría ser? Porque tiene facultades disciplinarias en relación con la fiscal de la Nación, puede iniciar un proceso disciplinario contra ella por estos hechos y además puede emitir una medida de suspensión temporal hasta por 6 meses. Eso podría hacerlo Lo puede hacer hoy día, mañana mismo, sobre la base de los hechos que ya se conocen y que además están respaldados por un juez del Poder Judicial que ha decidido conceder esas medidas restrictivas. Hoy mismo podrían suspenderla. Sí, yo creo que eso no hay otro camino, porque como decía la doctora Ábalos, la doctora Benavides es una funcionaria pública aforada. El artículo 99 de la Constitución establece un aforamiento. Eso quiere decir que ella solo puede ser investigada por un fiscal supremo, claro, por el fiscal de la Nación en realidad. Por eso ahora pues el documento, ¿no?, firmado por el equipo, por el FICOP, el documento fiscal no lo conocemos en la resolución judicial que cita al pedido de los fiscales. Así es. No hablan directamente de Patricia Benavides, ¿no? Solo la toman como referencia que estos sujetos a los que se está allanando son parte de una organización criminal que lideraría esta señora a la que no podemos hacer la imputación. Por un asunto de competencia, ¿no? No pueden pronunciarse respecto a su responsabilidad, pero claro, uno lee ese auto del juez Chávez Tamariz y no se explica sin la participación de la señora Benavides, por lo menos a nivel indiciario, porque también hay que decir esto, estamos todavía a un nivel indiciario, pero ya las evidencias que están contenidas en esa resolución, muchas de ellas son bastante sólidas. Entonces, si bien ellos no pueden imputarle nada a la fiscal porque es una aforada, si pudieran hacerlo, ¿de qué delitos podrían culparla? ¿De los mismos? Básicamente, básicamente los 2 delitos que están imputados en ese auto, que es negociación incompatible y organización criminal. O sea, ser miembro de organización criminal, y en su caso líder, y negociación incompatible. Así es, este intercambio que se hacía, ¿no?, de favores, de archivamientos, de ¿Y causas. por qué no tráfico de influencias? Sí, perdón, es tráfico de influencias, el artículo 400, sí, me he equivocado. Tráfico de influencias, el artículo 400 del Código Penal y el artículo 317, que es organización criminal. Esos son los 2 delitos que se imputan. Que son delitos por los que puedes ir preso. O tan puedes ir preso que han detenido como detención preliminar, ¿no? Por supuesto. A los asesores. Por supuesto, son delitos que la negociación incompatible, el tráfico de influencias va de 4 años a 6. Y para los congresistas también. Así es, y el delito de organización criminal. Y aprovecho para preguntarte algo que lo pregunto últimamente a todos los penalistas, porque para mí es clave. El Congreso es una mata de corrupción y además cualquier delito que haga un congresista que tiene más capacidad para fiscalizar a otros y para legislar y hacer contrarreformas que a favor de delincuentes, hay una interpretación muy generosa de la inmunidad parlamentaria que está haciendo creer que todos los delitos que ellos puedan cometer siendo congresistas son delitos de función y por lo tanto tienen que pasar por el levantamiento de la inmunidad. Si tuviéramos otro tipo de interpretación, el Ministerio Público podría pedirle al juez una orden y caerles de frente. Sin lugar a dudas. Yo coincido con esa apreciación. Efectivamente el delito de función debe tener una interpretación restrictiva. Esto ya lo definió hace mucho tiempo el Tribunal Constitucional. Un delito de función, ¿cuál podría ser? Es cuando agredo o cuando vulnero un bien jurídico propio de mi institución, ¿no? Altero una votación en el Parlamento, ¿no? Hago alguna trastada con los procedimientos y cometo ahí delitos vinculados a falsedades en el procedimiento parlamentario. Entonces afecto la institucionalidad parlamentaria. Es un delito de función, quebranto una función propia, ¿no?, a la que yo debo lealtad. Pero si yo voy a coimear, si yo participo de tráfico de influencias, si yo cometo delitos patrimoniales, ¿no? Aunque lo haga a propósito del cargo, eso no es un delito de función. Aunque el cargo me permita hacerlos, no es un delito de función. Pero si a Freddy Díaz dijeron que era delito de función... Bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque su presunta violación la hizo en la oficina del Congreso. O sea, si violaba en un hotel,
no era delito de Así es, función. así es. Violó en el Congreso, eso es una distorsión llevar total. a la Así es. tragicomedia el tema. Y eso lo ha zanjado el Tribunal Constitucional a propósito de los delitos de función militar. No sé si te acordarás, los militares antes en las famosas levas torturaban, mataban, violaban, ¿no? Y como eso ocurría al interior de un recinto, cuartel, entonces delito de función. Bueno, eso el Tribunal Constitucional lo dejó zanjado y creo que esa debe ser la línea interpretativa. Entonces ahí sería bueno en el hacer caso de una los campaña congresistas. ciudadana para aplicar debidamente la inmunidad parlamentaria, reducirla, y todos los niños sin mochasueldos. Eso no es delito de función, así que de frente nomás el Ministerio Público al Poder Judicial, y que el Poder Judicial les dé la orden, así y es. el Congreso simplemente lo vino a la carceleta. Todas las prerrogativas de este tipo, Fernando, tienen una función, que es proteger la institucionalidad. Esto las inmunidades, los aforamientos siempre se interpretan de manera restrictiva y se usan cuando efectivamente está absolutamente justificado para proteger a la institucionalidad a la que pertenecen esos funcionarios. No es una prerrogativa personal, no es una prerrogativa que les pertenece porque son congresistas, no. Está para proteger la institución del Congreso, no para usarlo, no, de patente corso, de parapeto para cometer delitos. Entonces yo creo que esa interpretación efectivamente se debe comenzar a hacer desde el Ministerio Público, desde el Poder Judicial, para poder efectivamente tramitar estos casos que claramente están en el ámbito delictivo, utilizando, ¿no?, la función congresal, ¿no? Muchas gracias, Roberto Pereira, por ilustrarnos. Un gusto. Y nos vemos mañana. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Roberto Pereira? ¿Crees que Patricia Benavides debería seguir en el cargo de fiscal de la Nación? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.